Desde New York para el mundo. La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York. Hoy en nuestro segmento El Juego de la Vida trataremos fundamentos de la comprensión. Mi nombre es Reverendo Roberto Pérez y vamos a exponer hoy un tema que mucha gente nos ha preguntado: por qué hay gente que triunfa en la vida y por qué hay gente que fracasa y por qué hay gente que no sabe qué está pasando. Y vamos a poner arbitrariamente la palabra juego, porque ¿qué pasa cuando somos niños y nosotros salimos a jugar? ¿Cómo nos sentimos? Libre. Nos sentimos libres, nos sentimos contentos. Entonces, un juego tiene que ser algo divertido. Y vamos a ver qué es lo que compone un juego. El juego tiene 3 partes, vamos a mirarlo. Primero son objetivos, libertades, barreras y propósitos. ¿Qué son las libertades? Las libertades son aquellas cosas que nos hacen sentir bien, cuando nos sentimos alegres, cuando bailamos, cuando tenemos resultados de nuestras cosas. ¿Qué son las barreras? Las cosas que nos enfrentamos para poder lograr tener un objetivo. ¿Y qué son nuestros propósitos? Fíjate, si tú analizas que la mayoría de las personas no tienen un propósito en la vida, ¿cómo se sienten? Se sienten tristes, se sienten desmotivadas, se sienten que todo es negro. Entonces, una de las cosas importantes que vamos a ver, cómo podemos restablecer ese principio, que podemos lograr que la gente se sienta feliz de nuevo. ¿Qué les parece como tema hoy, no? Entonces, vamos a ver algo. ¿Qué significa estar jugando con alguien? No podemos jugar solos, tenemos que tener un oponente. Siempre tenemos a alguien con quien compararnos. ¿Qué significa pasar a través de las barreras? Que tenemos sacrificio, hace calor, todas esas cosas que nosotros tenemos que ser para vivir. ¿Y qué significa tener un propósito? Bueno, significa que en este planeta o en este lugar o en esta vida debemos tener una dirección. Y eso es todo lo que debemos tener para tener un juego. Entonces, vamos a entrar a debatir parte de las cosas que tiene un juego. Y una de ellas es el control. ¿A quién le gusta que lo controlen? A nadie. A nadie, ¿verdad? ¿De dónde viene ese problema de no control? Si nosotros fuéramos a manejar, vamos a hacerlo al revés, si nosotros tomáramos un taxi, ¿le gustaría que el chofer maneje el taxi con control o descontrol? Con control. Con control, claro. Con control. ¿Qué pasaría si se pierde el control? ¿Cómo nos sentiríamos? Ansioso. Aparte de asustado, porque mira, a mí me temblaría todo el cuerpo de pensar las cosas negativas de que puede pasar en el momento. Pero entonces, ¿esos son los fundamentos que llevan para uno poder comprender o dónde está la comprensión de cómo actuar en cierto modo? Bueno, si nosotros sabemos que un juego tiene que tener ciertas cosas, ¿no es parte de la comprensión? Entonces, cuando uno, por ejemplo, no le gusta que lo controlen, ¿de dónde viene ese sentimiento de no querer que lo controlen? Fíjate, cuando nosotros tenemos un trabajo nuevo, hacemos una actividad, ¿qué es lo primero que sucede cuando hacemos algo? ¿Lo hacemos bien, lo hacemos más o menos o lo hacemos mal? Nos esmeramos para que salga de la mejor manera posible. Claro. Como nunca antes lo hemos hecho. Exacto. A veces sale bien, a veces sale mal. ¿Dónde guardamos esas imágenes de donde salió mal, esas emociones? ¿Dónde se guardan? ¿En el subconsciente? Ok, mucha gente dice subconsciente. Yo vamos a poner, para hacerlo simple, en la mente reactiva, que ya hemos hablado en otro segmento. Si fuera analítico, si yo me equivoco, yo puedo volver a repetir la actividad hasta que me salga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Acumulamos pérdidas en la vida. Entonces, el juego de la vida, ¿cómo se manifiesta cuando tenemos muchas pérdidas? ¿A quién le gusta perder siempre? A nadie. A nadie le gusta perder. A nadie, ¿verdad? No. Entonces, la idea de ganar es quizá una de las cosas más importantes que debemos tener. Y la mayoría de la gente, ¿cómo está hoy? ¿Dónde ganamos? Yo en el trabajo. Roberto, pero una pregunta muy importante, el punto que te acabas de tocar. Un ejemplo, si el propósito y el fin mismo del juego es ganar, entonces, ¿por qué nosotros optamos por adquirir una adversidad en el otro y no jugar el propio juego que jugamos y así siempre nos aseguramos de ser los propios ganadores? ¿O es que hay un sentido intrínseco de competitividad que viene en el ADN del ser humano? Fíjate qué interesante. Mira, este libro que está aquí, que el señor Hubbard escribió, se llama Los problemas del trabajo, ¿no? Y es una idea de que él observó que
ponlo como juego. Necesitamos un contrincante. Para que la vida sea divertida, tenemos que tener a alguien. Entonces, necesitamos individualizar a alguien como contrincante. O sea, debe haber una dualidad. Tiene que haber una dualidad. Si yo quiero mejorar mi trabajo, siempre buscamos a alguien como caerle. Este es mejor que yo, este es peor que yo. ¿Para qué? Para que se produzca un cierto tipo de comunicación. Y fíjate que si es de forma analítica, tenemos mejoras en la ciencia, tenemos mejoras en el trabajo, podemos interactuar, creamos grupos de sobrevivencia mucho más efectivos. Ahora, si ese tipo de barrera se vuelve reactivo, ¿qué pasa en los trabajos? ¿Qué sucede cuando las familias no tienen una lógica en el juego, que todo el mundo se pelea? ¿Cómo es el tipo de juego? ¿Es divertido? ¿Es triste? ¿Es agónico? ¿Qué sucede con eso? Sí, porque, no, la pregunta me va relacionada con esto, ok, lo de la parte del juego podemos entender esto, pero ¿en dónde cae lo que es el fundamento principal, que de eso es el tema que estamos tratando, los fundamentos de la comprensión? ¿Está relacionado con los juegos, con los métodos que vamos a tomar para poder tomar una determinación precisa en el momento? O una decisión de qué se va a ejecutar, especialmente como usted puso el ejemplo en el trabajo. Ok. La comprensión, vamos a poner en este libro, hay un capítulo que se llama Fundamentos de la Comprensión, ¿ok? Y tiene 3 componentes. Hay un triángulo, vamos a imaginar un triángulo. Sí. Lo vamos a poner en pantalla, el Lo vamos a triángulo. poner. Ok, perfecto. En la Ajá. primera parte del triángulo es afinidad. ¿Qué significa afinidad? El hecho de estar, como nosotros aquí, estamos en afinidad, estamos en En el mismo sintonía. en sintonía, Sí. ¿verdad? Ujú. ¿Qué pasa cuando tenemos una persona que no tiene afinidad con nosotros? ¿Cómo nos sentimos? En desarmonía. En desarmonía, nos sentimos sí. mal, ¿verdad? La otra parte del triángulo es realidad. La R, ¿Qué ok. significa realidad? Es el acuerdo de que algo existe en ese momento. O sea, si nosotros estamos aquí, compartimos la misma realidad, ¿verdad? La misma realidad. En este momento hay una realidad común a todos nosotros, que puede ser diferente a lo que está en la otra cuadra, a la otra ciudad, ¿verdad? Y después tenemos comunicación. ¿Y qué significa comunicación? Que uno pueda transmitir una idea a través del espacio y recibir la otra persona y que la pueda duplicar. Las 3 componentes nos da un entendimiento. Entonces, si nosotros queremos tener un juego, debemos tener que tener lo que nosotros decimos ARC, comprensión. Si yo quiero tener dinero, tengo que tener comprensión de cómo ganar dinero. Si yo quiero tener familia, tengo que tener comprensión de cómo funciona la familia. Si yo quiero tener un juego mejor y ayudar a otros, tengo que tener comprensión de lo que yo quiero hacer. Y no es complicado, fíjate, tiene 3 componentes. Lo que pasa es que nosotros tenemos ideas que son reactivas o que somos efectos. Y la idea aquí es que cada uno puede tener un juego nuevo. Tenemos un trabajo, es un juego. Tenemos una pareja, es un juego. Pero ¿qué nos dicen siempre la gente? Esto no es un juego, esto es serio. Y cuando uno está serio, ¿cómo se siente? Rígido. Rígido. Rígido, Imagínate irte a una fiesta y te sientas serio. ¿Cómo te sientes? Aburrido. Aburrido. No aburrido, esa no es la palabra. No. Rígido. Rígido. sí. Rígido. Ok, entonces imagínate una persona en la vida rígida. ¿Cómo se siente? Atada, se siente Es una persona que desanimada. tiene poca capacidad de movilidad. Exactamente. ¿Y qué hace una persona para poder salir de esa rigidez? ¿Qué es lo que empieza a crear? ¿Qué empieza a crear? Juegos, no supervivencia. Y ahí podemos estar ahí otro Muy bien. media hora más. Volviendo al asunto metafísico del tiempo con relación a lo que se puede ganar o lo que se puede capturar o captar a través del entendimiento, que se deriva de la raíz aprender, que significa entender. Por ejemplo, ¿cuál es el entendimiento de la ganancia primordial a través de ese juego? Porque nosotros mismos, ya usted lo ha explicado, es como si fuese una matriz. Nosotros mismos decidimos jugar el juego y decidimos qué adversario nos va a adversar en el juego que ya hemos elegido tomar. O sea, pretendemos perseguir qué a través de nosotros crear esta dualidad a través del juego. Bueno, fíjate, interesante. Me gusta eso porque eso estás viendo una cosa importante. ¿Cuál es el propósito? Eso lo tienes que decidir. Muchas veces la gente dice, mi propósito en la vida, bueno, le voy a decir algo. La vida no tiene propósito, la vida lo asigna uno al propósito. Y esa es una de las condiciones más increíbles que podemos tener. Si yo le asigno a mi vida un propósito, puedo crear un mejor bienestar, un mejor futuro. Pero Sí. si yo tomo, que aquí viene un factor importante ahora, yo estoy jugando mi juego, yo juego el juego de otro,
o yo estoy mirando el juego de otro. Si decide mirar su juego. Digo, son 3 condiciones, ¿verdad? Sí. Ujú. Puedo jugar mi juego, puedo jugar el juego de otro, o puedo estar mirando el juego de otros. Sí, claro que sí. Entonces, ¿cuál sería la condición óptima de un juego? Jugar. Jugar, uno ser partícipe. Si uno participa en la vida, ¿cómo se siente? ¿Se siente feliz? Ahora, este libro, hay 2 o 3 datos que pueden servirle a todos nosotros. Y realmente un juego, aquí, ¿qué estamos creando en este programa? ¿Cuál es el propósito de este programa? Aprender, Capturar el mensaje que usted quiere llevar al público. crear conciencia. Crear conciencia, ok. Exacto. O difundir algún tipo de mensaje. Difundir algún tipo de mensaje, ok. Fíjate, ya tenemos 3 propósitos. ¿Qué más da más? Y uno más de lo importante, como el segmento lo lleva, es el juego de la vida. El poder llevar una vida de una forma más constructiva y de la forma más comprendible y fácil de poder salir a camino con problemas que quizás pensamos que somos grandes y están ahí mismo las soluciones, pero no sabemos buscarla. Totalmente de acuerdo. Mira, hoy tuvimos un día bien interesante aquí en la ciudad de Nueva York, ¿no? Si lo vemos, llovió muy fuerte en la mañana, después paró, después salió el sol y hubo mucha humedad. Si uno no tiene un propósito que sea valedero, ¿qué tú crees que va a pasar con la persona, con el clima hoy aquí mismo? ¿Qué tú crees que va a pasar con la gente? ¿Cómo se va a sentir? Desanimado. Ujú. Yo diría que desanimado. ¿Ok? Sí, pero si tú tienes un propósito, no importa el clima, Claro. porque tú tienes que Sí. lograr hacer lo que tienes que Exactamente. hacer. Eso es, si no hay una un pregunta, Roberto. ¿Qué es lo que el ser humano tiene que tener más en cuenta? ¿Una vida con propósito o propósito en la vida? Tú asignas tu propósito. ¿Ok? Si tú quieres lograr tener éxito en la vida, tú puedes lograr poner en tu espacio lo que tú quieres lograr. En el caso mío, uno de mis propósitos es ayudar, me tengo que preparar. Entonces yo tengo que estar siempre en un avance para poder ayudar a gente, ¿verdad? Hoy me decían diferentes tipos de juegos, ¿no? Porque hay gente que tiene problemas muy graves, ¿no? Hay gente que tiene problemas de drogas, hay gente que tiene problemas en el trabajo, hay gente que tenemos que llegar a una meta en algún tipo de Enfermos. cosas. Ahora, mientras mayor es el juego, mayor cantidad de ¿qué? De acción tenemos. De adrenalina. De adrenalina. Entonces, Sí. mientras más cosas hacemos, ¿cómo nos sentimos? Activos, nos Activos. sentimos animados y nos sentimos como que tenemos como esa chispa para realizar nuestro propósito. Roberto, yo viendo cómo se está desarrollando el programa, que es brillante, pero me hace pensar algo con relación a su figura, y es que he notado cómo usted magistralmente ha implantado una dictadura de la comprensión para con los muchachos. O sea, ¿cuál es la ganancia a obtener con relación a implantar una dictadura de la obligatoriedad de la comprensión en base al juego que usted decidió jugar en este momento? Ay, Bueno, es simple. Y me gustó eso de la dictadura de la comprensión. Porque cuando hay comprensión, puede haber avance. Podemos lograr cosas. Fíjate, hoy estoy yo haciendo cosas que yo no había hecho. Pero como estoy imponiendo una dictadura de la comprensión, ahora podemos entre todos crear algo mejor. Pero si no comprendiera, yo ya sabes qué, muchacho, yo no vengo más. Pero ¿cómo se puede crear algo mejor de una imposición? No es imposición. Yo tengo que Pero estar seguro. o sea, la concepción de dictadura es una obligatoriedad. O sea, eso mismo me hace pensar bastante en el mito de Sísifo. Sísifo cometió un pecado al engañar a los mismos dioses. Cuando ya Tánatos la muerte lo llevaba a condenarlo, se burló de Tánatos, le puso los grilletes y al final del día Sísifo consiguió la pena que menos nosotros podríamos pensar. Y fue a contemplar el sinsentido. Por eso usted hace una alusión bien amplia con relación al sentido de las cosas que buscamos a través de comprenderla y jugar el juego. Pero, por ejemplo, si se es condenado al sinsentido, ¿cuál sería la forma de poder escapar de este castigo que podría prácticamente convertirse analógicamente en lo que es la vida? Es muy simple. O sea, sin sentido, ¿verdad? Ok. O sea, ¿cómo se describiría el sinsentido en relación al juego que usted plantea? Mira, es muy simple. Si tú no tienes sentido, tú tienes la capacidad y la virtud de ponerle sentido. Y Yep. tú tienes el poder de crear un sentido. Sí. Cualquiera sea. Efectivamente. ¿Cómo tú sacas a alguien de un problema? ¿Lo sacas de un día para otro o le vas dando Soluciones, pequeños herramientas. pasos? Te doy un ejemplo. Hoy viene alguien y me dice que está en medicina psiquiatra. Entonces me dice que tenía un problema si yo le veía algún cambio. Y ella se había cortado el pelo porque
se quemó el pelo tiñéndoselo. Definitivamente, a una mujer que haga ese error, ¿verdad? ¿Cómo se sentía? Terrible. ¿Sí ve? Digo, yo, la verdad, yo he observado a gente que le ha pasado eso y todo el día amargado. Entonces yo la digo, mira, vamos a ver esto en un punto, ya tú tienes el pelo corto, ¿no? Ujú. ¿Por qué no te sacas tus chanclas, tus flip-flops y caminas media hora en el pasto y me cuentas qué pasó? Ujú. ¿Qué tú piensas que puede pasar en ella? Muy simple, eso es grounding, eso es caminar y no tengo que explicarle absolutamente nada, pero en Claro. ese media hora de que ella saque su atención del problema, la pone en causa. Si yo hago que cada persona se mueva 1 milímetro del punto donde está atorado, ya tienes una ganancia. Ya. Y ese milímetro dice, me sentí bien, qué bueno. Entonces ya puedo yo darle a ella otra ganancia. Entonces vamos a hacer el proceso inverso, que la persona pierde y se agota. Bueno, ahora le vamos a ayudar al revés. Gane y empieza a ganar. Porque ese es el punto, esa es la única solución que tenemos Sí. para poder ayudar a alguien que está muy bajo. Lo que en quiero todo. decir, ahí va lo que es realmente del tema que estamos tratando, los fundamentos de la comprensión. Solamente tú debes adaptarte y crear, como acabaron de decir en unos minutos, la idea de cómo salir paso a paso, no de golpe, porque para hacer una solución de cualquier cosa, como la respuesta que usted le hizo ahí a Arcady, relacionado con esto, tú no puedes salir de las cosas realmente de golpe, tienes que ir adaptándote paso a paso, porque hasta el momento de tu nacer, cuando tú naces, no habla, tienes Sí, que aprender a hablar. sí, eso es perfecto, pero una cosa que quiero agregar también. Yo siento que no se me ha respondido el punto fundamental, el punto filosófico que quiero llevar. Por ejemplo, a través de la práctica del sinsentido, que es el valor de la obligatoriedad a ejercer sin voluntad propia, un ejercicio. O sea, ¿cuál sería el disfrute o la ganancia que podemos sacar de una práctica constante sin un sentido previo a finalizar? Es que si tú no tienes sentido, tú estás estático, no te puedes mover. Cualquier cosa que te mueva desde el punto donde tú estás opinando, ya tiene sentido. Entonces, esa teoría filosófica puede ser en práctica muy bien en la forma semántica. Cuando tú lo aplicas al medio o al ambiente donde vivimos, si no funciona, significa que solamente queda en teoría. Y ese es uno de los problemas que existen en la filosofía, que no lo puedes aplicar. Sí, pero... Entonces, el sinsentido es algo estático. Si tú dices, bueno, muévete hacia allá, deja de tener sentido, pues ya se movió, tuvo acción. Entonces, el movimiento hecho en forma accionar, impuesta o voluntaria, te va a crear movimiento. Porque si tú das un paso y dices, yo puedo dar un paso, entonces tú vuelves a recuperar tu autodeterminismo para moverte en una dirección. Si tú te puedes mover un paso, te puedes mover 10 pasos. Y eso depende de quién te ayuda, ¿no? Eso es tremendo, pero hay un punto, Roberto, entiendo yo, que no podemos olvidar, que es el punto de la obligatoriedad de ejercer lo que se está haciendo, la labor. Porque, por ejemplo, como acabé de señalar en el mito de Sísifo, el sentido de Sísifo es empujar una roca colina arriba constantemente por toda la eternidad. O sea, el sinsentido de él es empujar esa roca toda la vida por el resto de la eternidad, colina arriba, y hacer lo mismo. O sea, ¿cómo yo me libero de ese castigo que se me impuso como un juego voluntario? Mira, buenísimo. Fíjate por qué. Porque nada que se impone definitivamente perdura. Porque no es analítico. Si yo te digo, vamos a tomar un punto importante. Mira este dato, observa. Cuando estábamos empezando el programa, alguien tenía una palabra malentendida. ¿Qué hicimos? Buscamos la definición y llegamos al acuerdo. Ahora entiendo. Sí. Entonces, cuando a alguien le imponen algo, definitivamente es un control que es equivocado. A nadie nos quieren imponer. Yep. Por eso hay que buscar la forma de que la persona duplique la idea, y si la puede aplicar y la duplica, entonces ya no es impuesta, es consensuada, es un acuerdo. Entonces ahí hay comprensión, afinidad, realidad y comunicación. Pero eso es justamente lo que uno debe lograr en este planeta, comunicarse. Si tú pones a dos individuos con cualquier problema a comunicarse, sacan una solución. A no ser que haya un tercero por ahí que dice, no, yo no creo en eso, o yo creo que fulano, pero si tú estuvieras en una isla solo y tendrías que sobrevivir de alguna forma, yo te puedo creer que tú sobrevives.
¿Cómo usted me obliga inconscientemente a yo tener que tolerar su juego para conmigo ahora mismo? Pero yo te puedo dar la respuesta por el señor Robert, por Yo el, ya, yo sé la por verdad. él, no, ok, está bien, usted se la puede dar y yo quiero dar mi punto de vista relacionado con esto de lo que yo consiento. Nadie te obliga, como dice él de un principio, a hacer Sí, las él cosas. me está obligando Tú desde hace toma, rato. no, tú te No, él obligas. me está obligando. Porque a ti nadie te puede Es que yo obligar. no puedo escapar. No, mira qué es lo que pasa. Tú toma, determina. Si yo te digo a ti, coge y agarra el carro y estrállalo con esa pared, está de tu determinación Ya. hacerlo. Eso no toma nadie determinación de lo que tiene que hacer, solamente la concepción de gente. Por ejemplo, a ti te gusta la filosofía. Hay personas que no les gusta la filosofía, que les gusta la matemática, algo muy diferente. Pero dígale usted, en base a lo que usted hace el planteamiento ahora mismo, ¿cómo puedo yo realmente reaccionar ante una imposición? Ante la imposición. Bueno, siempre volvimos al principio, que estamos jugando nuestro juego, jugamos el juego de otro o estamos mirando un juego de alguien. Si yo tengo mi juego y es pro supervivencia, no importa que me quieran imponer, yo tengo mis reglas y mis ideas y mis metas claras. Entonces eso sería una sociedad que progresa. Pero si yo no tengo un juego, tengo que aceptar el otro. Lo que me paguen, la educación que tengo. Entonces la única solución a eso es buscar la forma de tener un juego que te ayude a sobrevivir. Ok. ¿Y alguna alternativa a la imposición? Bueno, la imposición tiene que ser parte de la barrera. Cuando uno tiene una barrera, bueno, te están imponiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué uno hace cuando tiene una barrera? Buscar la forma de resolverlo. De romperlo. Crear ideas nuevas que te permitan superar la imposición. O sea, te haces más hábil. O sea, uno tiene que mejorar la habilidad, tiene que ser el punto que uno tiene que lograr, no quedarse en efecto de la imposición. Reverendo, Ujú. ¿qué es una imposición? Una imposición es una idea o el juego de otro que te lo impone. Porque, un ejemplo, en la familia, no, yo soy el hombre y el que tengo que hacer las cosas por tal cosa y tú tienes que obedecerme. No hay un acuerdo. O sea, si yo tengo una forma de crear algo, bueno, estas son tus obligaciones y estas son tus deberes. Estas son mis obligaciones y deberes. ¿Es imposición o es un acuerdo? ¿Una Entonces, imposición será? no, porque estás Había acordando un a un acuerdo. juego, ¿no? Exacto. Entonces, la imposición viene cuando tú no conoces las reglas de juego del otro. Ok. Entonces, si tú las conoces, puedes superarlas. Ok. O sea, señor reverendo, es normal que cada ser humano se imponga a no ser, a tener una imposición. Por ejemplo, como usted decía ahora, la familia siempre, el esposo siempre le impone a la mujer, oh, no, tú no puedes salir, o no, tú no puedes irte sin decirme a mí que tú vas. Eso es una imposición, ¿verdad? Bueno, pero estamos hablando de una familia, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles serían las reglas de la familia? Ujú, ¿Por qué yo quisiera salir solo? ujú, ¿O por qué yo quisiera salir solo? ujú. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de eso? La idea sería que, bueno, si yo tengo necesidad de hacer cambios en las reglas, que vuelva a tener comprensión. Vamos a cambiar estos puntos porque yo ahora, con esas nuevas reglas que tú tienes, sin acordar conmigo, no nos permite lograr entendimiento. Entonces, si cambiamos las reglas de nuevo y de acuerdo, podemos volver a crear otro juego. Pero, por ejemplo, vamos a decir, la familia latina, siempre hay esas imposiciones. O sea, cuando tú como persona decides no dejarte imponer, te dicen que tú eres malcriado o que tú eres desobediente o que tú... Es muy usual que se use la palabra desobediencia. O sea, cuando Reverde, está exacto, reverde, tú ¿ah? estás reverde, tú no, o sea, tú no te alineas a las reglas. Es malo tú no dejarte imponer o sea, cuando tú entiendes que está caminando por el buen camino, que lo que está haciendo está bien. Bueno, vos lo estás diciendo, o sea, si tú estás caminando haciendo algo pro supervivencia Ujú. y alguien se te opone, tú, si tienes el autodeterminismo, tú deberías decir, bueno, yo te entiendo,
no tienes que dar explicaciones, porque si tú haces algo bueno por tu familia, por tu grupo, tú deberías mirar que ese juego que tú tienes es supervivencia. Entonces tú tienes que marcar un límite, porque los seres humanos tienen el autodeterminismo para crear, que lamentablemente, por ciertas reglas que no son supervivencia, porque alguien te quiere controlar, te las ponen y la gente obedece. Y tienes una vida jugando el juego de otro. Sin Sí. duda alguna. Entonces, de todas formas, como quien dice, para salir del contexto relacionado con este tema el día de hoy, porque el tema está bastante interesante, nos debemos llevar de este triángulo que se habla de la afinidad, realidad y Comprensión. Comprensión. Ok, entonces, mensaje final para cerrar con el segmento. Se puede adquirir comprensión, se puede adquirir mejora, se puede adquirir un nuevo juego, tener sueños, tener metas, juntarse con personas que apoyen nuestro juego, no gente que nos limite. Y bueno, si tú te quejas con quién estás jugando, bueno, busca que los nuevos jugadores te apoyen. Que sean buenos participantes de tu equipo. Que sean buenos miembros de tu equipo, exactamente. Bueno, señores, hemos llegado a este segmento, el juego de la vida, con el reverendo Roberto Pérez. Será hasta una próxima entrega aquí en La Chispa Radio Show. Gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Desde New York para el mundo. La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York.